Estamos en Génesis 39. El título de este capítulo lo he llamado Luz en la oscuridad. Y vamos a ir viendo primero la oscuridad. Vamos a ver que desde el versículo 1 nos encontramos con esta oscuridad cuando dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Este verbo lo vendieron a Potifar. Sabemos que José era un joven saliendo de la adolescencia que estaba acostumbrado a un estilo de vida. Ellos vivían en las zonas más alejadas, en las zonas rurales, pero José vivía bajo la protección y los mimos de su padre. Era el favorito, tenía los privilegios de ser el favorito y ahora él está viviendo en esclavitud. Para poder comprender un poco de cómo era esta esclavitud, el Salmo 105, versículo 17 al 22, nos va a narrar un poco de cómo fue esta experiencia que tuvo José. Dice, luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, y José, quien fue vendido como esclavo, le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir su sueño. El Señor puso a prueba el carácter de José. Eso ya nos da este contexto, ¿no? ¿Cómo estaba José? A veces pasamos de largo este versículo y decimos, ah, bueno, lo vendieron, sí. No, a ver, pongámonos en los pies de José, pongámonos en esa situación, 17, 18 años, en la flor de nuestra juventud, y que estemos viviendo una situación así, después de haber sido mimados, los mimados de casa. Seguramente fue una situación muy difícil emocionalmente y físicamente para José. Yo no puedo concebir cómo será que me pongan grilletes en los pies y una cadena de fierro en el cuello de donde seguramente se jalaba a los esclavos para que caminen. En esa situación de oscuridad está José. Podemos igual pensar en nuestros tiempos. ¿Cómo es actualmente el tema de la trata y tráfico de personas? Personas que son secuestradas y vendidas como mercancía, que trabajan en diferentes ámbitos y no son reconocidos sus derechos, sino que más bien son esclavos. Igual estaba José, como un esclavo, atado, maniatado y sin derechos. Luego vamos a ver que también está viviendo como un extranjero en esta ciudad. ¿Qué implica ser un extranjero? Pues primeramente que está solo. José no solamente está viviendo una situación de esclavitud, sino que está solo. ¿Alguna vez han viajado a otro país lejos de su tierra natal y se han encontrado en algún momento perdidos? Aquí, a ver, no conozco a nadie y si algo me pasa, si un auto sin querer me atropella o me caigo o me enfermo o algo sucede y no conozco a nadie. O si se me acaba el dinero, ¿qué voy a comer? ¿O con qué voy a vestir? ¿O dónde voy a dormir? José estaba en esa situación de completa vulnerabilidad, sin saber si ese día iba a comer, sin saber si ese día si hacía frío alguien lo iba a abrigar, sin saber dónde iba a dormir, si es que iba a dormir o qué iba a pasar en la noche mientras dormía, si alguien se iba a aprovechar o no de él. Y lo peor de todo, sin tener a quién recurrir. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde hay alguien a quien yo pueda decirle, ayúdame? Esa era la situación que estaba viviendo José. Y también vamos a ver que doblemente él vive una situación de injusticia. Primero, ahora porque está siendo vendido como un esclavo por algo que no merece, él no merece estar en esta situación, no ha hecho algo que uno pueda decir, realmente eres cruel y lo mereces. Ahora,
te vamos a castigar. José no merecía, tal vez fue un poco arrogante, sí, pero en realidad eso no merece lo que está viviendo ahora. Y luego vamos a ver que cuando empieza a ascender y las cosas van saliendo bien, nuevamente vuelve a estar en la cárcel por la trampa, por la traición, por la maldad de esta mujer de Potifar, que lo pone en una situación de constante injusticia. ¿Alguna vez han cometido una injusticia con ustedes, hermanos? ¿Alguna vez alguien se ha comportado de una forma injusta con ustedes? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué emoción han sentido? Tal vez al principio rabia, ¿no? ¿Cómo me va a hacer esto? ¿Qué le pasa, no? Y después tristeza, depresión, impotencia de ya no poder hacer nada frente a esa injusticia. Entonces la oscuridad que está viviendo José es realmente profunda, profunda. En el contexto nos va narrando cómo estaba de oscura esta situación que vivía José. Y siendo tan joven, ¿no? Careciendo quizás de las herramientas que nos da la edad, por ejemplo, la inteligencia emocional, que nos permite de alguna forma ver las cosas desde otra perspectiva. Pero a los 18 años, ¿quién tiene eso, hermanos? Es difícil, es muy difícil. Sin embargo, vamos a ver que José tiene algo más valioso que eso. Lo que tiene José en esta situación tan difícil, por un lado, es lealtad. Lealtad así como la tuvo en su momento Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob cuando le dice a sus hijos, desháganse de sus ídolos y vamos a adorar a Dios? Y les cuenta la historia de cómo Dios había sido bueno con él. José también tiene esta lealtad. ¿Cómo voy a pecar así contra Dios? ¿Quién puede ser leal en esta situación? Estoy viviendo una injusticia. Soy un esclavo, tengo grilletes en los pies, tengo frío, tengo hambre, mi vida corre peligro. No hay un solo familiar al quien me pueda buscar ayuda. Sin embargo, José en esa situación era leal, leal a Dios. Segundo, vamos a ver que José aún seguía siendo un joven no solamente íntegro que buscaba la justicia, sino diligente. Era el favorito de su papá porque lo que su papá le encargaba, él lo hacía. Él trabajaba, era un hombre diligente en el trabajo. Y vamos a ver acá que igual es esclavo de Potifar en una situación tan difícil, es posible que cualquiera pueda desanimarse. Yo creo que me desanimaría y tal vez en la depresión uno no quiere hacer nada, ¿no? Pero aquí vemos a un José que es diligente en el trabajo. No importa en la situación que esté, si está en la casa de Potifar o si está en la cárcel luego, él es alguien que da todo de sí y sigue trabajando con diligencia. Qué situación difícil estamos viviendo, hermanos o hermanas, en las que podemos decir, ay, no, esto no está bien, no es justo, estoy triste, me deprimo, y puede ser muy real, hermanos, no vamos a menospreciar esas sensaciones, esos sentimientos, y podemos, pero dejarnos ahí caer, ¿no? Caer en el desánimo y no querer hacer nada al respecto frente a nuestra situación. Pero José nos da un gran ejemplo de cómo esta diligencia en su vida va a hacer que él pueda disfrutar de la presencia y del favor de Dios. Estoy viviendo una situación difícil, sí, pero voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Voy a seguir trabajando, voy a ser diligente en mis obligaciones, en mis responsabilidades. Y vamos a ver también que José era un hombre de fe.
Y en realidad fue la fe lo que le permitió salir adelante de estas situaciones. Fue lo único que le pudo dar esta posibilidad, esta capacidad de poder salir adelante en semejante oscuridad. Fe que estaba por encima de las circunstancias. Las circunstancias son unas. Hay cárcel, hay esclavitud, hay también prosperidad. Vemos que él prosperó y era el jefe de todo y luego volvió a ir a la cárcel y luego volvió a ser el jefe en la cárcel. Las circunstancias eran unas. Pero él no estaba preso de las circunstancias, él no estaba bajo las circunstancias. Gracias a la fe que él tenía, él estaba por encima de las circunstancias. ¿Por qué tenía fe? Por la visión que tuvo. Recuerdan que estudiamos un capítulo en el que decíamos, ¿para qué los sueños? ¿Para qué la promesa? ¿Era para que José sea arrogante? No, era para fe en los tiempos de dificultad. Él sabía que tenía una visión, él había recibido una promesa de que su vida no iba a ser el final de su vida no iba a ser el momento que estaba viviendo. Esa circunstancia temporal, momentánea, no iba a ser el punto final. Él había recibido promesa. ¿Se imaginan vivir una situación así sin promesa? ¿Se imaginan vivir el tiempo de espera sin promesa? Sin la visión, sin ese sueño, sería sin esperanza, pues. Esperar que nada, porque no hay promesa, no hay sueño, no hay visión, con optimismo tal vez, pero el hecho de que haya habido una visión, el hecho de que haya un sueño, una promesa en nuestras vidas, nos permite pasar el tiempo de la prueba con fe. Y habíamos dicho que José estaba como extranjero, sin compañía, pero vamos a ver que Génesis 26:3 nos da la contra y nos dice, no, José no estaba solo, porque el Señor estaba con José. Y se va a repetir 4 veces en este capítulo. Solamente en este capítulo se va a repetir 4 veces. Luego Esteban en el Nuevo Testamento también hace énfasis y dice, el Señor estaba con José. José se sentía solo, el Señor estaba con José. Se sentía vulnerable, desamparado, el Señor estaba con José. Y José lo sabía. ¿Cómo voy a pecar así contra Dios si Él está conmigo? Pues esa fe es lo que le permite salir adelante en esta situación. Y vamos a ver qué más produce. ¿Qué produce esa fe? Primero, éxito, prosperidad y finalmente justicia. Versículo 2. El Señor estaba con José. Y aquí vamos a ver este conector. Dice, por eso, por eso tenía, por eso, este es el motivo, porque el Señor estaba con José, dice, por eso la consecuencia es que él tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo. Y Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Lo primero que experimenta en esa gran oscuridad, la primera luz que él puede ver es que tenía éxito en todo lo que hacía. Le salía bien. Dios está conmigo. He cultivado su presencia, mantengo su presencia, valoro la presencia, la comunión con Dios para mí es algo valioso y eso me produce éxito. ¿Éxito como un prisionero? ¿Acaso se puede sentir éxito en la cárcel? Y hermanos, no estamos hablando de una cárcel, tal vez nos imaginamos la cárcel de Estados Unidos, ¿no? Donde están limpias las cárceles. No, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo. Entonces, es una situación
terrible, o sea, las cárceles eran lugares eh, inhóspitos. Entonces, éxito ahí, luz, ahí sí, había luz. José experimentaba en sus emociones, en su vida, lo que es el éxito. Y no solamente el éxito, sino que la prosperidad, porque dice que todo lo que él hacía prosperaba, crecía, aumentaba, se multiplicaba. Y eso lo vio Potifar y lo puso a nombre de todo este hombre Potifar, inteligente, ¿ah? Inteligente, porque se dio cuenta de que José estaba bendecido, de que Dios estaba con José y dice, ahora tú te vas a hacer cargo de todo. Y dice que el Señor, versículo 5 comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. O sea, Potifar no solamente estaba experimentando eh, eh, que las cosas le estén saliendo mejor, que sus riquezas vayan aumentando y que todo esté bien administrado, sino que dice que Potifar experimentó la bendición de Dios. Su casa ya no solo era una casa próspera, era una casa bendita, gracias a José. Y todos los asuntos de su casa marchaban bien, las cosechas y los animales prosperaron pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad. O sea, ahí vemos la diligencia, ¿no? No solamente venían grandes cosas a la vida de José, sino también venía responsabilidad, trabajo, diligencia, ¿no? Así que vemos esta luz, primero éxito, prosperidad y finalmente, y es el tema más importante que vamos a ver hoy día en el capítulo 39, justicia. José estaba viviendo una situación de injusticia una tras otra. E incluso en los capítulos que vienen adelante sigue viviendo estas situaciones en las que sube y bueno, está haciendo bien las cosas y boom, de repente otra vez abajo a la cárcel. Injusticia, injusticia humana. Pero él tenía a alguien que le estaba haciendo justicia. Alguien que no es indiferente a la injusticia, que la presencia y actúa en conformidad a la justicia. Y ese era Dios. Dios era quien lo respaldaba y le mostraba que no era indiferente a la injusticia que él estaba viviendo. Y esto, hermanos, es para nosotros. ¿Hay alguna injusticia en la que estemos envueltos? ¿Hay algo en nuestras vidas por lo que estemos sufriendo, que pensamos o sentimos que no lo merecemos? Dios no es indiferente a la injusticia. Y nos preguntamos, ¿qué tenía que ver con todo esto el capítulo 38? Parece que estaba todo desencajado, pero ya Dios nos estaba mostrando con la historia de Tamar que él no era indiferente a la injusticia que estaban viviendo. Judá en este caso era el que estaba cometiendo una injusticia contra Tamar, una gentil, y Dios no es indiferente a la injusticia y hace que la justicia prevalezca en la vida de Tamar. Y en este caso José es el que está viviendo la injusticia y Dios no es indiferente y hace algo al respecto. ¿Te dice algo esto, hermano? ¿Te resuena algo en los oídos, tal vez en las emociones? Que Dios no es indiferente a la injusticia. ¿Y qué tipos de injusticia podríamos estar viviendo? Ya Jesús nos los había adelantado. Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12 dice, bienaventurados, porque eso era lo que era José. Al final de todo, él era bienaventurado.
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. José buscaba la justicia. José hacía en la casa de su padre Jacob lo que era correcto y lo que no estaba bien, él lo decía. Por eso sus hermanos lo odiaron. Nosotros vivimos el Evangelio, compartimos el Evangelio, somos íntegros con el Evangelio. Bueno, si es así, hermanos, es muy probable que por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es posible que por el Evangelio vivamos circunstancias difíciles o injusticias. Pero el verso 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, vamos terminando ya el estudio. Hay bastantes enseñanzas, sobre todo en el liderazgo, hay bastantes enseñanzas. ¿Cómo es nuestro liderazgo? Es un liderazgo consciente de que la presencia de Dios está, valga la redundancia, presente cuando las situaciones son difíciles, las pruebas son duras, las circunstancias van de arriba a abajo todo el tiempo. ¿Nos mantenemos leales a Dios? ¿Somos diligentes en las tareas que debemos realizar? ¿Tenemos fe que va más allá de las circunstancias? La vida de José nos enseña mucho. Y dicen muchos que la vida de José es un paralelo o una pequeña imagen de cómo fue también la vida de Jesús. También vivió injusticias Jesús y se mantuvo firme, se mantuvo leal, diligente y con una fe plena en que Dios estaba con él. Em, Como hasta ahora en la vida real en estos tiempos puede existir este tipo de calumnias. Probablemente no es un porcentaje alto, pero sí hay personas que calumnian, ¿no? A otros de cosas que no han cometido. Y, y pues llegan a cumplir, no sé, una condena o pagar el precio por esa calumnia. Sin embargo, la esperanza está en esto que le ha pasado a José, de que confiaba, y vamos a ver en el siguiente capítulo, de que Dios tenía una visión más amplia y como un plan mayor y mejor para José, aún a pesar de este trato de calumnia que le estaban dando, de algo que no había hecho. Sí, sí, exacto, tal cual como dices, igual pasa y nosotros podríamos pensar, no, 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 no va a pasar nada, ¿no? Dios me está cuidando y no, pero José sí pasó, la injusticia funcionó, la esposa de Potifar mintió y lo mandaron a la cárcel y él tuvo que volver a la cárcel. Y uno diría que, pero señor, a ver, te estoy siendo fiel y estoy aquí en la cárcel, a ver, no tiene sentido esto, ¿no? Pero José tenía algo diferente. La clave en la vida de José era esa fe que él tenía en las circunstancias, más allá de las circunstancias, de que Dios tenía el control de toda situación, ¿no? Y que también por medio de estas situaciones José estaba siendo equipado, estaba siendo preparado para lo que venía en adelante. Si me permiten, voy a leer, hermanos, el comentario de Daisy en el chat. Dice, aprendo mucho de José. Pastor, yo agradezco al Señor por ser feo, porque, porque muchas veces
hoy en día, ¿no? Los varones o las mujeres son bonitas, ¿verdad? Entonces, los que más se fijan son a los bonitos y a las bonitas y ahí es donde Satanás pues se aprovecha. Entonces yo agradezco porque a los feos nadie no lo quiere, ¿no? De punto de vista ese es pastor. Mucha esta enseñanza de José es tremendo, pastor, tremendo. Mucha. Así es, pastor. Mucha. Hermano querido, ¿qué pasa pues, hermano Juan? ¿Cómo va a decir algo así? Agradezco a Dios por... Pero, a ver, hermano Juan, o sea, hay estereotipos de belleza, ¿no? Más allá de eso, bueno, si usted está agradecido, no, yo no puedo decir nada, ¿no? Sí, 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 me ha dejado en jaque, hermano Juan, no, no sé qué decirle. Puedo decirle que toda creación de Dios es hermosa y maravillosa, eso sí. Así que ahí seguramente algo hermoso, algo bello va a poder ver cuando vea que Dios a usted lo ha creado, ¿no? Y lo ha creado bien. Así que bueno, está bien, hermano Juan, un poco hoy para reír. Yo creo que lo que le pasaba a José y nos puede pasar hoy, y no la enseñanza que nos deja José, ¿no? Es que, como dice la palabra también, que lo mal, ¿no? Todo lo que nos pasa nos ayuda para bien a los que amamos, ¿no? Y aprendemos, ¿no? De José esa fe hasta el final de que vamos a ver, ¿no? La justicia de Dios y también yo veo el corazón de José, ese corazón perdonador, ¿no? Que, que a veces decimos, pero ¿por qué a mí, no? ¿Por qué nosotros? Y él era un hombre íntegro, ¿no? Un hombre de Dios, quizás orando todo el tiempo y a veces nosotros fallamos, ¿no? En eso, quizás en buscar más de Él, de su palabra. Aún así el Señor también, aún en estos tiempos, el Señor muestra su amor, ¿no? Y muestra su justicia, ¿no? Y yo he pasado por injusticia y he visto la mano de Dios y aunque yo tenía culpa, ¿no? En cierta parte, digamos, ¿no? Por haber hecho negocios o lo que sea, pero, pero él no tenía culpa, ¿no? Y ese corazón, ¿no? Que el Señor nos dé un corazón así para ser un corazón, para ser una persona perdonadora y esa fe, ¿no? De esperar en Dios, porque va a ser para bien, ¿no? Aparte que aprendemos, ¿no? A confiar y en el tiempo de prueba es donde ahí vemos de qué estamos hechos, ¿no? O sea, aprendemos a orar más, a buscar más de Dios. Es en tiempos difíciles que buscamos más, ¿no? No es en tiempo cuando nos va bien. Cuando nos va bien vamos buscando, pero poco, ¿no? Pero cuando nos va mal, clamamos, ¿no? Y ahí sí no importa despertarse de madrugada. Pero cuando estamos bien, sí, podemos despertarnos a las 7 a orar, 8. No, no estamos tan afanados, ¿no? Pero cuando pasamos estas situaciones, sí. Entonces eso nos ayuda a buscar más de Dios, ¿no? Y a confiar, ¿no? Y bueno, José es una gran enseñanza para nosotros, porque esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos difíciles a veces. Así es, ¿no? Y qué difícil puede ser también que en estas situaciones uno no termine como enojado con Dios también, ¿no? A ver, estoy haciendo bien, estoy confiando en ti y todo lo que me pasa es malo, entonces no voy a orar, no voy a buscar, además tú tienes la culpa, se supone que no me tendría que pasar esto. Qué difícil, muy difícil realmente. José nos invita a vivir una nueva forma de relación con Dios en la dificultad, de no bajonearnos. Y si José pudo seguir trabajando cuando las cosas no estaban yendo bien, bueno, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Porque tengo el mismo Dios. Si José no perdió la esperanza cuando las cosas estaban mal, bueno, yo tampoco voy a perder la esperanza, voy a seguir adelante, voy a confiar en la promesa, en la visión que Dios me ha dado.
Y así tantas cosas lindas. Y si José tuvo que correr, ¿no? Correr, irse, igual lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque voy a huir del pecado. ¿Cómo voy a pecar así contra mi Dios? Sí, mientras estaba pensando en lo que habíamos leído, también algo que me llama mucho la atención es que dice explícitamente, Dios estaba, no sé si cambiando o probando el carácter de José. Entonces, o sea, si José era como el mimado, también, o sea, había cierta responsabilidad en cómo era su carácter, tal vez como cuando se dirigía a sus hermanos, se aprovechaba de esta ventaja que tenía de parte de su papá, de que lo mimaba. Y creo que es importante ver también que José no siempre era así, tal vez, Mm. no sé, íntegro, eh, que respondía a sus valores, porque estaba en este proceso de que su carácter se ha cambiado. Entonces, me hace pensar que no es de la noche a la mañana y que cuando pasamos por pruebas, pues reflexionar en esto, probablemente el Señor está cambiando algo que no le gusta en mi carácter. Gracias, Carlita. Y sí, eso es lo que habíamos hablado en la anterior clase, ¿no? Entendidos en los tiempos. ¿En qué parte, en qué tiempo del proceso que estás viviendo con Dios estás? Tal vez en un tiempo en el que un área de tu carácter está siendo trabajada. Bueno, si tengo como José le pasó, ¿no? Si estaba en una parte del proceso, estaba en la cárcel, ¿ese era el final? No. Era una parte de esa historia que él tiene con Dios. Entonces, lo mismo para nosotros. ¿En qué tiempo estoy? ¿Esta circunstancia es la que define mi vida? No, en realidad es solamente una etapa, es un tiempo en el proceso y yo entiendo que estoy en este tiempo y este tiempo va a pasar y va a venir otro y otro y así es importante tener esa visión panorámica también de la historia que vivimos, la historia personal que estamos viviendo con Dios y en qué tiempo estamos. Creo que cuando tenemos la gracia de Dios, hallamos el Ujú. favor de los hombres, ¿no? Que hay que cuidar su ministerio, ¿no? Porque mire como la mujer de Potifar y en la actualidad pasa, ¿no? Hay que ser prudentes, vigilantes, porque en esos tiempos pasó y en estos tiempos aún peor, ¿no? Donde la gente está sin Dios, no tiene temor y puede acontecer de todo, pastor. Así es, hermana Susana, así es peligroso, ¿no? José tuvo que huir, dice, ¿no? Tuvo que escapar y escapó y huyó tan fuerte como si lo estuviera persiguiendo un león que dejó incluso su ropa y todo y, ¿no? Y salió corriendo. Y es que José seguía siendo era el hombre entre todos los hermanos que él buscaba la justicia de Dios, ¿no? Era un hombre que discernía entre lo que estaba bien y lo que está mal y elegía generalmente lo bueno, ¿no? José seguía siendo ese pequeño José de 17 años que fue vendido como un esclavo buscando todavía lo que era bueno. Que José era firme en sus convicciones, era íntegro. ¿Alguien más, hermanos, que quiera hacer un comentario? Es voluntario, sí. Bueno, pues qué ejemplo este José, ¿no? Para los varones más que todo, ¿no ve? Hoy en día, ¿no? Muchos ministerios están siendo destruidos. Bueno, pues el enemigo prepara, ¿no? Mujeres, como en tiempos de Israel, ¿no ve? Han ido a atacar en tiempos de Balak, ¿no? El pueblo de Israel ha caído en pecado, ¿no? De fornicación, ¿no? Y eso al Señor no le agrada. Pero hoy en día igual, pues amado pastor, muchos líderes, muchas cabezas, ¿no ve? El enemigo está ahí entrando. Y este es ejemplo de José, ¿no? Para nosotros debemos ser como José, evitar esos pecados, ¿no?
Y al Señor no le agrada eso. ¿Verdad? Un ejemplo para mí. No sé yo cómo me pondría en lugar del José ahorita. ¿Cómo sería yo realmente? ¿Aprobaría? Diría tal vez, ya aléjate de mí, Satanás. Tal vez diría, no sé, pastor, hasta ahora. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta que le da José. Le dice en el versículo 8, dice, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Vamos a ver que en esta respuesta se ven tres características. Primero, ¿cómo podría yo? Dice, ¿no? Es una cuestión de identidad. José ve en su identidad alguien que no es capaz de hacer algo así, que no se siente en el derecho ni en la capacidad de comportarse de esa manera, porque su identidad no va de acuerdo a eso. Como decía Daisy, era un hombre íntegro, íntegro en su identidad, que asimismo no se concibe poder realizar una obra como esa. ¿Y cómo es la obra? Dice una gran maldad. Yo no puedo hacer esa gran maldad. Es mi identidad y la acción tampoco, ni el ser ni el hacer. No, no va en coherencia con quién soy yo. Entonces, eso dice José, yo no puedo hacer algo así. Y finalmente remata cuál es el fundamento de su identidad. Sería un gran pecado contra Dios. Ese es el motor, eso es lo que lo motiva, esa es la raíz de por qué él es como es y por qué él hace lo que hace. Dice, no puedo hacer algo así porque sería un gran pecado contra Dios. Podría haber otros motivos, ¿no? Porque mi jefe se va a enojar, me va a despedir, tal vez no se encuentran, o no me gustas, o tengo novia, o quién sabe cuántos motivos más podría haber que lo motivaran a tomar esta decisión, pero su motivación principal, como decía, la raíz de sus decisiones, de su identidad y de su acción, era su fe, ¿no? Él dice, yo no podría pecar así contra Dios. Dios estaba presente en ese momento. José era consciente de que Dios estaba ahí en ese momento, en esa situación. Dios estaba ahí, Dios lo estaba viendo. Entonces él dice, no, 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 no. Esto sería hacer una maldad contra Dios. Así que una importante lección, hermano Juan, ahí si fuéramos como José, dice, ¿no? Si me pondría en los zapatos de José también, por otro lado, seríamos, dice, muy hermosos y fornidos, ¿no? Es otra característica que tenía José. Sabemos que Raquel, la mamá de José, era muy hermosa, ¿no? Que Jacob estaba completamente enamorado de Raquel desde el momento que la vio. Y claro, su hijo José también tenía esos atributos de belleza física, ¿no? Que cautivaron a esta mujer. Quizás una cosa más que nos va a, de alguna forma, nos va a desafiar porque eso es lo que hace la Biblia muchas veces, nos desafía. Fíjense que Dios mostró su justicia con José, mostró su justicia con Tamar y también mostró su justicia con Judá. Pero Judá era un hombre malo, fue cruel, injusto, egoísta, sacaba malos juicios y Dios lo bendijo. Y José era bueno, fiel y pasaba por dificultades tan feas. Bueno, y Dios también lo bendijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la regla? ¿Por qué Judá fue bendecido y también José? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, desde el principio, Dios nos ha mostrado cómo es su gracia, cómo Él trabaja
desde su gracia, como Él nos muestra su gracia. Y no se trata de nuestras obras al final de cuentas, ¿no? Si no sería, depende todo de nosotros. Y yo me lo gané, podría decir José. A ver, yo soy justo. A mí que nadie me venga a decir, yo mi salvación, yo me la he ganado. Pero no, no es así. Igual vemos en la vida de Judá que él recibe bendición de Dios y se vuelve el primogénito. Judá y no José es del linaje de la línea de descendencia de la que va a venir Jesús. Entonces, pero Judá, ¿por qué? Gracia, hermanos. Todo esto que estamos viviendo es obra y gracia de Dios y no depende tampoco en toda la medida de nuestras acciones, sino de la gracia y de la fidelidad de Dios. Algo bueno que tuvo Judá, sí, tuvo cosas buenas, por ejemplo, su arrepentimiento. Él se dio cuenta de que no era bueno y a partir de ahí cambió. Bueno, eso también es parte de la obra de Dios, la gracia hacia nuestras vidas. Si en algún momento, en la injusticia que estamos viviendo, podemos decir o enojarnos con Dios y no decidir no orar más, o hemos cometido errores, o hemos caído, o no hemos creído, no hemos sido como José, y nos estamos culpando, no es necesario, hermanos. Basta con arrepentirse de lo que hemos hecho mal y así como a Judá también le llegó la bendición, también a nosotros nos llega la bendición de Dios. Yo quiero dar gracias, gracias Padre, gracias Papito Dios, porque siempre has mostrado tu fidelidad a través de las circunstancias que vivimos. Siempre has mostrado que eres un Dios fiel, justo y verdadero. Ayúdanos, Padre, a salir de cada situación confiados en ti, aunque las circunstancias parezcan lo contrario. Ayúdanos a mantener un corazón aferrado a ti. Ayúdanos, Señor, que ese corazón de donde tu palabra dice emana la vida, no se resienta, no se ofenda contigo, sino que comprenda, como decía una hermana, que tus planes son mayores que los nuestros, que tú cumples tu propósito con nosotros, que si bien estás ayudándonos a tratar nuestros caracteres, nuestro carácter, seas tú, Señor, venciendo, ganando sobre la mentira, sobre el orgullo, sobre la traición. Seas tú, Padre, sea tu amor venciéndonos. Gracias, bendito Rey. Te entregamos, Señor, cada situación difícil que tal vez alguien esté pasando o quizá vaya pasando, no sabemos, pero en tu soberanía, en tu poder confiamos en que tú eres fiel, justo y verdadero. Bendito eres y toda la gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.